Muy buenos días, compañeros. En el día de hoy, pues noto nuevamente que aún no se han comunicado, que no aparecen vinculados en la grabación. No obstante, como el tiempo está pasando, pues me voy a tomar la libertad de hacerles la presentación y de dejársela grabada porque estamos realmente retrasados con esto. En el día de hoy voy a hablarles un poco sobre el proceso final. Ya estamos para terminar el módulo. Veo que han cumplido con muchas de las actividades que se programaron. Se desarrollaron las foros, la mayoría la ha cumplido. En este fin de semana ya les aparecen las notas porque una vez yo coloque la nota en academia, pues muy difícil que alguno de los compañeros que están retrasados ya pueda mirar la nota porque ya voy cerrando los sistemas. Sin embargo, creo que he dado el tiempo suficiente. La mayoría de las actividades que he leído han estado muy contextualizadas, se nota que tienen mucha pasión por la educación, se nota que quieren lo que hacen, se nota que están entusiasmados con la actividad que están desarrollando desde sus diferentes roles, como algunos coordinadores, algunos son docentes. Me encanta lo que algunos me escriben de básica primaria porque se les nota que el deseo que tienen por construir nuevas generaciones. Vamos a hablar un poco entonces sobre el desafío educativo de los medios de comunicación. Vamos a tratar de organizar un poco mejor el espacio para que puedan ustedes estar mmm, viéndome y además de eso puedan estar mirando la presentación. En la pantalla les aparece a ustedes unas diapositivas sobre el desafío educativo de los medios de comunicación y cómo potenciar los beneficios de la pedagogía. Con el Seminario Pedagógico de Educación y Comunicación, o de Educomunicación, que es un área específica en la que se relaciona la comunicación con todas sus variantes y la educación, ambas como procesos sociales, vamos a tocar hoy cómo potenciarlos, cómo hacer que la comunicación, dentro de la comunicación, los medios de comunicación nos puedan servir para completar ese proceso de mediación del que hablaba Jesús Martín Barbero, de esa interacción, de ese intercambio. Recuerden que Jesús Martín Barbero dice que la mediación está en el medio, precisamente no está ni del lado del que hace el mensaje ni del lado del que recibe el mensaje, sino que está entre la construcción, en la construcción que ambos hacen del proceso que quieren comunicar. Entonces, precisamente, una de las formas de hacer mediación para el desarrollo social o hacer mediación en las instituciones educativas en cualquier ámbito, pero vamos a hablar específicamente del contexto educativo, es poder trabajar, por ejemplo, con los medios. Cuando hablamos de medios, también tenemos que tener una claridad que no son única y exclusivamente los medios masivos de comunicación, sino medios de comunicación en general, aquel elemento que nos puede servir para activar, para propiciar, para solventar, para saber servir de medio, de intermedio, de interacción en ese proceso que nosotros queremos trabajar. Marshall McLuhan, que es uno de los teóricos de la comunicación más renombrados, muy renombrado, y que aunque ya no es el teórico que más se está utilizando, sí sigue actual, sí sigue vigente mucha de la información que él nos dejó, como por ejemplo aquello de la aldea global, el de Marshall McLuhan, ¿verdad? Y esta frase de él, que la dijo hace más de 50 años, todavía sigue siendo muy vigente. Observen que él fue visionario en esto de pensar los medios y dijo que los medios escolares malgastaban que las instituciones escolares malgastaban cada día más energía en preparar a los estudiantes para un mundo que ya no existe. ¿Y por qué estaban preparando para un mundo que ya no existe? Porque nosotros consideramos que está llegando Miguel Ladies, vamos a saludarla aquí, hola mujer, está viendo la presentación. Las instituciones escolares entonces estaban organizando, estaban haciendo educación para un mundo que ya no existía porque se estaba dejando a los estudiantes cerrados, centrados en la seguridad o aparente seguridad que le da la escuela, decepcionando a la gente
que pensaba que la escuela era también un intercambio de información con lo que está en el exterior. Muchas veces vemos que la información o el mundo real que está afuera no se traslada a las aulas contextualizado y adentro parece que todo estuviera perfecto y seguimos hablando de los mismos temas que hemos desarrollado todos los años y no hacemos la relación con el mundo que está pasando. Si estuviéramos en este momento con todo lo que está pasando con el desarrollo económico, con el desarrollo energético, con el desarrollo ambiental, con el desarrollo político del país, todas esas cosas hay que llevarlas al aula y no tocarlas como si fuesen información genérica. Voy a parar la presentación para que podamos nosotros voy a pausarla para poder resolver un poquito un problema técnico. Miller Ladies me está comentando que no ve la presentación, entonces vamos a revisar. Bueno, buenos días nuevamente. Ahora ya estamos conectadas con Miller Lady Hoyos. Saluda a Miller Lady para que nos quede la verificación del audio, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, estábamos comentando precisamente que la dificultad que se nos ha presentado al no tener una retroalimentación con los compañeros, retroalimentación porque yo no considero que solamente nos debíamos haber dedicado a hacer las actividades, eso está muy bien, eso significa que están preocupados por sus actividades, por sus lecturas, por sus tareas, por así decirlo, por contestar los foros, por mantenerse activos, pero también la interacción verbal es muy importante porque hay cosas que en tiempo real podemos resolver y no esperar a escribir y luego que yo lea y luego que yo devuelva la información y además porque ustedes se han centrado única y exclusivamente en las informaciones que han compartido en lo académico. Entonces yo sí quisiera por lo menos con usted conocer un poquito sobre ¿cuál cree que puede ser la utilidad que le puede encontrar el seminario frente a su actividad? Profe, pero antes yo sí quisiera comentarle que yo pienso que a lo largo de toda la maestría hubo una falencia en cuanto a la comunicación. Ajá. Entonces no ha sido solo en su materia. O Ah, sea, ok. se han presentado como fallas, como muy pocas personas nos conectamos. Entonces pienso que este espacio no se utilizó muy bien. Ah, ok. Se Entonces, ha creado una costumbre de no acceder a las videocharlas. sí, señora. Ah, ok, ok. Sí, porque yo, Entonces, eso no sé, pero siento que ha afectado un poquito de pronto el proceso sí, y se han durante acostumbrado todo. también entonces ustedes a eso, ¿no? Sí, señora, podría llamarse así. Sí, ok. Bueno, la verdad es porque yo trabajo en lo presencial y trabajo muy distinto y el otro módulo que desarrollé que tuvo que ver con la redacción de artículos científicos, pues ellos de alguna manera permanecían como pendientes de la charla porque ahí era donde resolvíamos más los problemas y las dudas. Entonces tal vez yo también me acostumbré y en otros espacios, ¿no?, que he tenido de otros módulos virtuales me he acostumbrado a mantener, es más, lo busco, lo ansío el espacio de charla porque siento que todavía necesito un interlocutor, como dice Ortega y Gasset. Pero bueno, lo Profe, le hago importante, una pregunta. dígame, En esta charla hay posibilidad de vernos, si yo tengo abierto el video, pero yo solo veo su foto de perfil. ¿Usted me ve a mí? yo la tengo activa, yo la tengo activa, ahora mismo la desactivé y ahora la estoy activando nuevamente. Incluso yo me estoy viendo cuál es pues la imagen que aparece. Verifícate por favor en así como estaba de pronto el audio, de pronto tienes algo bloqueado. Mm. Por eso, pero usted me está viendo a mí, no. No, por eso tú debes tener el video apagado. Solamente veo la foto también pues el icono del perfil. Que está en blanquito. Sí. Déjame miro un Ujú. momentico. Vaya mirando por favor. Voy a detener un momentico para que no quede todo grabado esto. Sí, señora, gracias. Había como un canal cultural en tal hora y un canal educativo a tal hora. Entonces decía que era Ajá. perfecto, pero la conclusión pues es que no van separados, sino que son unidos. Sí, pero Entonces, en comunicación comercial, por así decirlo, técnica, ajá, cuando nosotros hablamos de canales, se refiere a las franjas y a los espacios técnicos. No porque la comunicación esté separada de la cultura o algo así, no, sino porque técnicamente uno dice, por ejemplo, las radios son radios comunitarias, radios comerciales, radios de interés público.
pero no significa que la radio comunitaria no haga cultura, ¿verdad? O que la radio comunitaria sea sin ánimo de lucro y con ánimo de pérdida, que no necesite lo comercial. Entonces son formas de distinguir institucionalmente los canales, cuando el artículo hablaba del canal de los espacios. ¿No? Ah, ok. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Ahora Bueno, sí podemos mujeres, seguir. vamos continuando y tú si necesitas alguna información adicional, me vas comentando porque ya como tenemos la comunicación abierta, pues va a ser más fácil. ¿Listo? Bueno, y Bueno, ahora sí voy a empezar a grabar. sí, ya está activa. Entonces, Listo. hablábamos un poco sobre esto que decía Marshall McLuhan, que como les digo, cuando no existía ni la asomo de posibilidad de hablar de Internet y de globalización ni nada de esto, Marshall McLuhan habló sobre la aldea global, esa necesidad que tenemos nosotros de siendo internos estar también en el mundo. Y esto nos permite, por ejemplo, la comunicación y en especial los medios de comunicación. Y también dijo una frase muy fuerte relacionada con las instituciones escolares y hablaba de que cada día hay más desgaste de energía de los docentes y de todos los que estamos en la comunidad educativa, académica, en preparar a los estudiantes para un mundo que ya no existe. Porque hay una separación muchas veces, no digo que eso sea una generalización en 100% de los docentes, pero las tendencias y las investigaciones han indicado que muchas veces se está preparando a los estudiantes aislados de la situación, entonces no se les contextualiza. Si estamos hablando no sé, de cambio climático, entonces les habla de cambio climático desde la teoría y no les contextualiza con el mundo. Entonces al final los estudiantes egresan en 11, dependiendo de su actividad académica, sin una conexión con el mundo real. Es muy bueno lo que se está haciendo y lo tengo una crítica solamente frente a la posibilidad de cerrarle los espacios académicos a los estudiantes cuando uno los mete en programas, por ejemplo, de media, de técnica, ¿verdad? Que salen preparados para el trabajo y eso es muy bueno, pero no es solo el trabajo para lo que uno tiene que preparar a los estudiantes, sino para también enfrentar el mundo, por ejemplo, con las tecnologías o, por ejemplo, con los idiomas. ¿Verdad? Para ser ciudadanos universales, para ser ciudadanos que se puedan desenvolver en cualquier lado. Entonces los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho con esto. Profe, actualmente, ¿cómo me diría usted esa frase de la que acabamos de observar? Pues me comenta que eso fue hace mucho tiempo que hizo esta crítica Sí, pero fuerte frente a la hablábamos de educación. lo actual que sigue siendo, o sea, que no importa que lo haya dicho hace 40 y pico de años, 50 años, sigue siendo igual porque cuando tú le hablas a los estudiantes en tiempo real ahora, ellos pareciera que no conocieran lo que está por fuera del mundo. Hablemos de cosas muy específicas como por ejemplo el conflicto de Colombia, ¿verdad? El proceso, los procesos de paz que se están adelantando. Y a veces uno le habla de la historia de Colombia, habla del bipartidismo y no hace una relación con el mundo real. Tú le puedes preguntar a los estudiantes y se ganan las materias, ¿no? Y se ganan los cursos, historia de Colombia, y tú le preguntas sobre la historia real de Colombia, esa que viene en los libros, cómo se contextualiza con la realidad y no la relacionan. Pareciera como si por dentro estuvieran haciendo una cosa y por fuera el mundo fuera distinto. Entonces, por eso Ok. decimos que lo están preparando por un mundo que ya no existe, porque el mundo del aula, de los libros, se desactualiza con mucha facilidad. Entonces, tú tienes que mantener actualizada la teoría con la realidad, porque el mundo real avanza a una velocidad más acelerada que el mundo de los textos, de los libros. Por eso, cuando uno está en educación, debería tener en el diploma, cuando le dan licenciatura le deberían poner fecha de vencimiento, porque si uno se quedara con lo que uno aprende académicamente en el aula, el mundo real se lo come, se lo agota. Se lo absorbe. Uno necesita mantenerse actualizado porque si bien hay cosas que no cambian, ¿verdad? Hay cosas que permanecen, hay otras que se tienen que contextualizar y que actualizar. Porque no es lo mismo lo que uno aprendía, hablemos de generaciones, lo que yo aprendí en mi generación con lo que deberían estar aprendiendo los jóvenes en la generación de ahora. La parte de competencias se supone que eso sigue, ¿no? Pero estamos hablando de la contextualización. ¿Mm? Sí, señora, gracias. Listo. Ok.
Entonces encontramos, y aquí viene el complemento de la respuesta, una disociación entre la escuela y la sociedad, entre la forma de aproximación a la realidad que practican los estudiantes fuera del contexto escolar y la que se les impone dentro. Es como si quisiéramos estar manteniéndolo como en unas burbujas, y lo que se necesita es que ellos entiendan que el mundo de afuera es el que se sigue desarrollando dentro del aula, porque el aula es un microcosmos, una microsociedad donde hay los mismos problemas y los mismos conflictos que hay por fuera, solo que a una escala menor, ¿verdad? Entonces hay que prepararlos para eso, para que enfrenten luego la sociedad de una manera más responsable, pero eso hay que hacerlo desde dentro. Y cuando digo escuela, también incluyo a toda la comunidad educativa, ¿no? Los papás, los administrativos, todos. Todo. El concepto de productividad, hay otro problema con la realidad, es que el concepto de productividad está aún lejos del sector académico. Solo en pocas instituciones educativas tú ves que hablan de la necesidad que el estudiante esté preparado para el mundo de afuera desde la productividad. Habíamos hablado del caso del SENA, ¿no? De los que tienen convenios con SENA o que tienen convenios con tecnologías que los están preparando para el empleo. Pero es que una cosa es enseñarles un oficio y otra cosa es el concepto de productividad, que tiene que ver con producir no solo dinero, sino también producir ideas, también producir como espacios de tolerancia entre la gente, productividad mirada desde todos los ámbitos. Otro elemento es que hay dos entes reacios al cambio, ¿no? La cultura de la letra y el maestro. Por ahí en el foro alguien me escribía que en la educación todavía se seguía manteniendo como la premisa de estar en la parte literaria y que se quedaba mucho en eso, y eso es cierto, lo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho es una realidad, y uno encuentra docentes, ¿verdad?, que cuando les presentan nuevas opciones o viene el ministerio o la Secretaría de Educación o cualquiera de los gestores que están ahora trabajando en las instituciones educativas a través de la Secretaría de Educación, les van a contar cosas nuevas, ellos son reacios, ¿no? Y a veces dicen sí, 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 pero a la larga no llega eso a ser una realidad dentro del aula. Muchos, y no me refiero a eso con la edad, ¿no? Porque yo he conocido en mi transitar académico docentes mayores que son a veces hasta más comprometidos que los docentes jóvenes. No tiene que ver con la edad, sino con un paradigma mental de Un aceptar los cambio de cambios, actitud. ¿sí? De aceptar los cambios y de aportar al cambio, a la actualización. Entonces tú ves docentes que siguen haciendo lo mismo todo el tiempo y quieren que las cosas cambien. Pues si uno sigue haciendo las cosas todo el tiempo, no creo que vayan a cambiar si sigue haciendo igual todo, ¿no? A mí lo que me parece, a mí lo que me llama la atención es, o sea, tanto que hemos hablado, tanto que se ha difundido, tanto, y parece que quedáramos como en el mismo lugar. Mm. Eso es lo que a mí me como que me cuestiona. Claro, pero ese es por lo que le digo, que puede que digan que sí, parece que de dientes para afuera aceptan, ¿verdad? Pero no hay Ajá, un cambio al interior, y si no hay un cambio al interior, por la práctica educativa no cambia. claro. ¿Eh? Entonces son muy pocos los que se arriesgan, pero eso tiene que ver con una relación de todos, ¿no? Desde el directivo hasta el estudiante. Toda la comunidad educativa tiene que cambiar, tiene que entrar en una consonancia total, porque a veces él es el docente el que quiere cambiar y encuentra un freno con el directivo. O a veces el directivo quiere, el docente quiere, y entonces son los padres de familia los que no aceptan. O son los estudiantes los que no se les termina de motivar. Entonces todo tiene que ser como al tiempo, porque precisamente la escuela tiene esa facilidad y esa dificultad. La facilidad es que estamos todos, y la dificultad es que al estar todos, pues todos tenemos que estar de acuerdo. Es como un engranaje, no todos tienen que trabajar al mismo tiempo, no, pero sí relacionados unos con otros, haciendo lo que le corresponde a cada uno. ¿Eh? Claro. Entonces estamos frente a un nuevo ser, diríamos Marlene, Mirleidis. Estaríamos frente a un nuevo ser desde el docente y un nuevo ser desde el estudiante y un nuevo ser desde el padre de familia, desde todos. Donde está un lado con el derecho, el hemisferio derecho, con el dominio de la escritura, dominio de la que comprenda extrayendo el que siempre habíamos trabajado, ¿no? Y el dominio del hemisferio izquierdo que tiene que ver con los sentidos.
que digamos que en las instituciones educativas se le trabaja, antes se le trabajaba menos, ahora se le trabaja un poco más, sobre todo en preescolar, se le está trabajando muchísimo a eso, pero no hay que dejarlo, no hay que abandonarlo porque el ser humano es un ser completo, no es un ser solo racional, también es un ser sensorial, es un ser social. No se trata solo de usar los medios entonces, sino de expresarse audiovisualmente. Y digo audiovisualmente por revolverlos todos, pero ahora diríamos transmedialmente, porque los medios ya no son solo audio y visuales, sino transmedia, están relacionando todo. Y de tratar de darle prioridad al hemisferio que ha adquirido más relevancia en la era electrónica. Usted ve que los niños ahora tienen una facilidad casi que absurda, ¿no? A veces nos abruman como desde tan pequeños tienen una facilidad para manejar todo y usted ve a la gente grande como medio cacharreando. Eso pareciera que es una ventaja, pero hay que saberlo utilizar, porque si bien los niños tienen una facilidad mecánica, ¿verdad?, del aprendizaje de todas las nuevas tecnologías, todavía no tienen el desarrollo completo de la razón y ahí es donde uno entra a trabajar con ellos, a esa mediación desde la comunicación con ese ser que necesita apoyo. Diría Brunner, el scaffolding, o sea, el andamiaje, el hecho de el docente estar ahí como el papá en su casa y el docente en la institución, ¿verdad? Apoyando. El andamiaje es porque no es que te carga, sino que te soporta. Cuando uno ve en las construcciones, ¿verdad? La construcción no es lo que el sostiene. andamiaje es cómo se construye, donde uno se sube para construir. Pero tú después que ya está construido, tú quitas el andamiaje y la obra queda lista. Así tendríamos que trabajar nosotros también, ¿no? Entonces, Freinet, que trabajó muchísimo con procesos educativos, decía que el niño crece absurdo y este desorden persistirá mientras la escuela pretende educar a los niños con instrumentos y sistemas válidos hace 50 años, pero desbordados por la técnica contemporánea. Subsistirán por una parte la escuela, las lecciones, los brazos muertos, sobre todo esas instituciones que pretenden algunas veces tener, como decía Freire, la educación bancaria, ¿verdad? De gente que repite y repite nada más y está perfecto porque son unas está correcto todo, el colegio está silencioso, hay un orden total, pero no hay una acción que también se necesita, ¿no? Y fuera de ¿A la eso se escuela, refiere los diga, brazos muertos? ¿A eso sí, se refiere la expresión brazo muerto? sí, los brazos muertos es la gente muy pasiva, la Ok. gente que pareciera que solo está esperando, recibiendo, recibiendo, pero no actúa. Entonces No también se produce. necesita eso, ¿no? Empoderamiento. Dígame. No, que no actúa, Sí, que no que se produce. queda quieta. Usted decían sí, 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 pero a la larga no hacen nada. Y entonces eso también afecta, ¿no? Porque no hay gente que mueva el proceso. Y los procesos que no se mueven se anquilosan y se acaban. La educación tiene que ser permanentemente un proceso de movilidad, tiene que estar en evolución permanente, aprovechando todo lo bueno del pasado, pero mirando siempre lo que está viniendo, preparándose para todo eso que está viniendo, ¿no? Porque hay que estar como estaban los marineros, ¿no? Con el Con el, telescopio mirando lo que viene para irse con preparando. el catalejo. Claro, con el catalejo, que no nos pase como el Titanic, que no vimos la roca y nos hundió el barco. ¿Eh? Entonces, por fuera siempre hay una cantidad de información de la que tenemos que estar atentos. Entonces, bajo ese contexto, la escuela debe dejar de ser un centro de educación para convertirse en un espacio dinámico de aprendizaje. Esa es la palabra clave, un espacio, porque es un lugar, pero no significa que son las paredes, dinámico porque no debe ser quieto, sino activo, y de aprendizaje donde todos aprendemos, ¿verdad? No solo de enseñanza, sino de aprendizaje. El docente entonces es un mediador que procura el enriquecimiento de experiencias de todo tipo, de conocimientos, de sensaciones, de emociones, de actitudes, de intuiciones. Y debe poseer y saber desarrollar competencias específicas en comunicación, muy especialmente, ¿verdad? Porque ahí es donde está la magia de todo. Tú puedes saber mucho, pero si no puedes lograr llegar a un Comunicar el proceso mensaje. adecuado de comunicación, nunca harás que el otro aprenda. Y no me refiero solo en lo verbal, ¿no? Porque hay gente que solo mostrando, pensemos en las formas en las que en la educación, cuando es de proyectos productivos, ¿verdad? A veces es haciendo, en las artísticas es haciendo la cuestión, no es solo hablándola, sino haciéndola. De informática, porque este mundo nos está exigiendo que todos seamos un poco migrantes digitales. De audiovisuales, porque el mundo está lleno de imágenes.
imagen y sonido. Y por supuesto de pedagogía, que no porque sea menos importante está de último, sino porque es el soporte. Ahorita lo vamos a ver en el triángulo que les presento. Debe tener un saber, es decir, un conocimiento, que no me refiero, por eso digo yo saber y no conocimiento, porque el conocimiento pareciera que en la historia de la humanidad estuviera concentrado en lo que tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Está muy relacionado. Y el saber tiene que ver con todo, tanto con el conocimiento vulgar, con el conocimiento científico, con todo, porque la gente sabe mucho también. Un saber reconceptualizado, es decir, coger el concepto y acomodarlo a lo que yo pienso y siento que para este proyecto, para este proceso es ese concepto. Si es de matemática, entonces ese concepto de la matemática básica en una situación real de un problema, por ejemplo, de una situación de compra, cómo se convierte. Una situación real. En una situación real, coger el concepto y traerlo. Y actualizado, hay que mantenernos actualizados porque la globalización nos lleva por delante como nosotros nos quedemos con la información vieja. Hay cosas que ya se han revaluado en el mundo, hay que estar pendiente de la ciencia y de los avances de la tecnología también. Y el estudiante también entonces tendría la oportunidad de elaborar su propio proyecto de vida. Eso que cuando salga sepa en qué anda, o sea, qué quiere hacer en el mundo, pero el mundo no arranca cuando él termina el colegio, el mundo arranca desde el colegio mismo, desde ayudarle a que vaya pensando cuál es su función histórica en la sociedad, y la comunicación lo hace, la educación lo forma. Y la integración holística, entonces lo psíquico, lo físico, la clase, la sociedad, aprende todo y todo se aprende en la institución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con ayuda de estas personas valiosas y de estos espacios. El educador, que como dijimos tiene que asumir su profesión como un proyecto de vida que involucra a otros. Y al yo decir que es un proyecto de vida que involucra a otros, estoy diciendo que eso es comunicación. Porque cuando uno comunica, tiene en cuenta al otro. Si no, no está comunicando. La comunicación no existe si no hay un interlocutor. Tú siempre tienes, armas el proceso para que alguien lo decodifique. Uno no hace un programa de radio para que nadie lo oye. Uno no arma una palabra, una frase para que nadie la escuche. Porque hasta cuando estamos hablando solo, estamos en un proceso de comunicación con uno mismo, de interiorización. Entonces, igual nos estamos en un proceso de comunicación. ¿Ves? Entonces, al pensar la educación como un proyecto de vida que involucra a otro, yo no estoy pensando en si estoy dando una clase de 60,000 pesos, de 100,000 o una clase que no me paguen, ¿no? Es que la educación no tiene que ver con la profesión versus productividad económica, sino profesión como una necesidad de aprender yo y de mediar con el otro. Por eso es comunicación también. Y el educando, el estudiante, el alumno, dependiendo de la teoría en la que estén metidos del proyecto pedagógico el que manejen, pues su formación va a ser parte también de su proyecto de vida. Entonces no va a empezar a pensar en la escuela como ese lugar donde a qué hora me sueltan. Yo me recuerdo cuando estudiaba, cuando trabajaba, yo trabajé en normal, era docente de normal de todos los niveles de básica, de todos los niveles de educación fui hasta que ya pues sí fui subiendo hasta llegar a la educación. Y no me retiré de la educación básica porque no me gustara, no, sino porque las posibilidades no se me daban. Yo quería seguir estudiando y entonces no podía quedarme donde estaba y tuve que seguir migrando, pero me encanta, ¿no? Y además que los mejores docentes tienen que estar en la básica y sobre todo en preescolar. Ahí es donde deben estar los mejores docentes porque ahí es donde se forma todo. La magia está ahí. Uno ya los recibe listos para seguir aprendiendo de ellos, pero la magia de la educación está allá abajo, bien en la parte inicial. Y en la escuela, por supuesto, tiene que ser distinto, porque si tenemos un educador distinto y si tenemos un educando, un estudiante distinto, pues también debemos tener una escuela, que es escuela como institución y aula como espacio menor, ¿verdad? En donde se puede hacer dinámicas de innovar, romper esquemas, informar, claro, formar, conocer y reconocer al otro, que es tan importante en este momento, ¿verdad? Transformar la cultura, usted lo hablaba ahorita, y tener un espacio para aprender a aprender entre ambos. Aprender a desaprender las cosas que ya no nos sirven porque el mundo va cambiando. Aprender a enseñar porque no todos son iguales y no podemos tener una receta. Enseñar a aprender porque el estudiante a veces no sabe cómo asumir las cosas, ¿verdad? Y aprender a respetar la diferencia.
Entonces, por eso decimos que la educación debe adecuarse a los cambios sociales radicales, y cuando digo radical no me refiero a revolución ni nada, sino los cambios extremos a los que nos han llevado este nuevo tipo de personas, para que lo ayudemos a conectarse, a sintonizarnos con ella, y tenemos que tratar, es mi consejo, ¿no? Porque yo estoy en el ámbito de la comunicación, que los medios, no los medios masivos, los medios y las nuevas formas de expresión nos pueden ayudar a hacer esa conexión desde la comunicación con la educación. Entonces tendríamos medios de comunicación, y repito, medios de comunicación no masivos necesariamente. Se pueden usar, pero no son exclusivos, sino medios Profe, participativos. Diga. así, o sea, de lo que estaba hablando, como una frase que con la que comenzó la exposición de una docente, pues que no es usted, pero que estaba en uno de de En las los foros. unidades de Sí. los foros, sí, que actualmente las personas iletradas no van a ser aquellas que no sepan leer ni escribir, sino Ajá. aquellas que no puedan desaprender, aprender y Claro. reaprender. Claro, por Eso me supuesto. pareció súper. Sí, y además que fíjate que ahora se le llama alfabetización no solo al que no sabe leer, sino uno es analfabeta digital también. Si uno tiene que hacer alfabetización mediática, hay cosas que no sabemos manejar, y eso también es ser analfabeto. El analfabeto no solo se circunscribe ya al no saber leer, el no saber escribir, sino el no tener conocimientos de todos estos códigos nuevos que la gente está manejando. Y digo nuevos, no me refiero a la alta tecnología, porque es que si yo llego a una comunidad y no conozco los códigos, cómo se comunican ellos, también voy siendo analfabeta, porque no soy capaz de comunicarme, no entiendo qué es lo que está pasando. Y no necesariamente es tecnología elevada, sino su propia forma de comunicación. Entonces, los En medios este en la caso, educación van a servir para dos cosas. Entonces, para ser participativos de culturas como deben ser, o para ser pasivos de cultura. Nosotros debemos elegir en qué lado nos queremos quedar. ¿Cuáles son los medios participativos de cultura? Aquellos que transforman no solo el comportamiento, y eso puede sonar un poco conductista, ¿no? Comportamiento, pero es que a la larga esa es la evidencia de cómo somos, cómo nos comportamos, es la evidencia de lo que por dentro estamos siendo, sino que restituyen la noción de cultura, cultura entendiéndola aquella como todo el bagaje de información que va pasando de generación en generación en la gente, y que está mediada por su educación, por su religión, por sus creencias, por su ideología. Todo eso es cultura, y en un determinado contexto. Por eso no hablamos solo de medios masivos de comunicación, sino de medios participativos de cultura. Y los medios pasivos son aquellos que pueden caer también los medios de comunicación masivos, que van castrando la imaginación del niño, del joven, del estudiante en general, que hace que reproduzcan culturas hegemónicas, que reproduzcan imaginarios de consumo, que reproduzcan lo que la gente quiere que reproduzcan y no los dejan pensar. A veces la televisión puede ser eso. Cuando hay programas de televisión poco adecuados para desarrollar criterio, para desarrollar audiencia crítica, hacen eso. Pero no es la televisión, son los contenidos de televisión. Porque la televisión no se puede satanizar. Uno encuentra en televisión también contenidos que activan esos procesos mentales. Entonces no es la televisión, sino los contenidos, que pueden ser inadecuados dependiendo de lo que sea. Por eso uno tiene que ser responsable frente a lo que deja ver y a lo que no. Incluso la televisión, en Discovery Channel, por ejemplo, tienen una sección que se llama Discovery en la escuela, y es como en unos horarios especiales, en unos horarios específicos, usted prende el televisor en la escuela y está haciendo clase con la información que está en la escuela. O puede llevarlo asincrónico, o sea, lo graba y puede llevarlo. Y no solo de Discovery, cualquier cosa, hasta una novela puede servirnos para ser activador de procesos. Por ejemplo, una novela, un pedacito de una novela que uno lleve a clase y empieza a trabajar dilemas morales. ¿Qué piensa de cómo cree que debió actuar usted? ¿Por qué cree que? Y eso empieza a hacer activación de procesos críticos en los estudiantes para que no traguen entero. ¿Mm? Entonces, ¿qué se pretende con la educación y la comunicación? Y aquí digo frente a los medios, pero frente a la comunicación en general, que el docente sea un mediador entre el conocimiento y el estudiante. ¿Por qué? Porque de pronto el estudiante tiene mucho saber, por supuesto, pero la información de la educación, si nos vamos a los lineamientos y al currículo, hay una necesidad de hacer pasar al estudiante, de hacer transitar al estudiante por unos espacios de conocimiento que le ayuden a llevar el mundo de mejor manera a futuro. Entonces, el docente que estudia para eso,
que se forma en esas pedagogías, en esas didácticas especiales, tiene la función, la actividad, no es que se la hayan inculcado, sino que es el trabajo, no, sino que es casi su responsabilidad frente a ese proceso que decidió escoger. Si no le gusta la educación, pues no haría eso. Si le gusta la educación, esa es la labor que le corresponde, ser mediador. Si no, pues se equivocó, ¿verdad? De profesión. Si uno no siente que uno está ahí es para hacer mediación. Si no, uno está ahí para hacer formación, pero es una formación donde yo no tengo todo el saber, no, yo no soy el pozo de sabiduría donde todo el mundo va a beber, sino que hay una necesidad de reconocer que yo tengo unas ventajas pedagógicas, didácticas, académicas, sí, pero que el otro también tiene unas ventajas sociales de las que yo también puedo servirme. Enriquecer. Entonces yo ahí es donde aparece la mediación, en la mitad, entre lo que yo tengo y lo que él tiene, y entonces cómo eso lo convertimos en la fórmula para hacer educación desde las mediaciones. Dígame, Mirle. No, Dígame. sino Ah, que digo algo y lo complementé así, ok, pero no es ninguna aporte. ok. Entonces, como decíamos, se espera también que la institución cambie, ¿no? Porque la institución como elemento que mantiene el status quo, o sea, que va direccionando desde el ministerio de todo, pues está por fuera del docente, el docente está dentro de él, pero tiene una campana más allá del docente, ¿no? Entonces él tiene también que cambiar la institución como tal. Debe adquirir tecnología, debe crear un marco pedagógico para lo audiovisual o para la comunicación. Aquí hablamos de lo audiovisual porque íbamos a hablar hoy específicamente de los medios, pero como no nos habíamos encontrado en las anteriores, vamos a hablar de la comunicación en general. Por ejemplo, en los PEM, en los planes estratégicos de mejoramiento ahora, nosotros podemos, o los planes de mejoramiento institucionales, dependiendo cómo los llame, uno debería hacer una inserción de una estrategia para uso pedagógico de la comunicación o uso pedagógico de los medios o de la educomunicación, como le quieran llamar, pero que quede dentro de los planes de mejoramiento como un elemento direccionador desde la institución. Eso que va a permitir activar todos los proyectos que se puedan desarrollar desde la comunicación y entender que dentro del modelo pedagógico también debe estar la comunicación como mediación de todo el proceso, ¿no? Entonces, eso tiene que hacerse. Hay que adecuar material de paso. ¿Cuáles son los materiales de paso? Imagínate que el docente quiera hacer muchas cosas y no tenga cómo. Entonces a veces los docentes son muy creativos, ¿no? Y entonces descargan cosas, se llevan la grabadora al colegio, se lleva todo, pero también la institución tiene que aportar. Afortunadamente ha habido desde el 2000, yo empecé a trabajar con uso pedagógico de medios para el ministerio, que por cierto lo hicimos desde la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Con unas formaciones allá. Eh, y desde esa época ya había una necesidad que se llamaba Oficina de Uso Pedagógico de Medios y TIC y empezó a dotar a las instituciones educativas. Y yo empecé a hacer un poco de crítica y decía, pero es que no es nada más dotar, porque después están los elementos ahí y no hay cómo trabajar con ellos y cómo activar el uso de ellos, ¿no? Porque nos convertiríamos como en unos profesores que ponen videos porno, que son los videos por no hacer clase. Entonces uno pone el video y no hace la clase. No, no, no es por no hacer clase, es un video para hacer la clase. Con él se trabaja para activar cosas. Entonces se necesitaba también la formación para que no hubiese solo la técnica y no hubiese solo la instrumentación, la infraestructura, sino que también hubiese como el saber, la responsabilidad. Este es el triángulo del que yo le También hablaba ahorita. también cómo emplearlo, porque muchas veces Sí, también ¿cómo están las usarlo? Uh -huh. herramientas Este es el y como triángulo. no saben la finalidad o para qué está ¿Para diseñado, qué? quizás no le dan como la importancia o la relevancia para la Totalmente. cual fue hecho. Claro, total. Y no Entonces, aprovecha que son para mediar. ¿Eh? Ahí está el detalle, es que la voz no es el único canal que tú puedes utilizar, no es el único instrumento que tú puedes utilizar para hacer comunicación. ¿No? Ese es uno mira, de ellos, es uno de ellos, una de las formas de profe, trabajar. Aquí mira tenemos que esto, dígame. mira que en la institución que trabajo utilizamos una secuencia didáctica muy chévere Ajá. para el desarrollo de las clases. De hecho, la secuencia didáctica empieza con la motivación Uh y la -huh. motivación está guiada o está dada, puede ser por una canción, puede ser por un pedacito de un artículo, pues que genere como ese desequilibrio cognitivo en los estudiantes, puede ser un video pequeñito,
para luego darle respuesta a eso, y ahí ese es el gancho para el tema. O sea, esa no es la clase, ese es el abrebocas de la clase. Bueno, pero yo te hago una invitación, o sea, eso está perfecto, pero ahora también puedes pensar en que esos elementos pueden ser la clase, o sea, pueden ser el elemento, y ahorita vamos a ver si alcanzo a darte un ejemplo de ello, de las cosas que tengo por aquí en el Ujú. computador. Cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, matemática haciendo radio. Haciendo radio podemos hacer matemática. O cómo podemos utilizar haciendo radio, por ejemplo, hacer informática con la radio. O hacerlo con video, hacer trabajo que tenga que ver, no sé, con simulaciones de matemática, de física o hasta de educación física. Cosas que, como tú lo dijiste muy claramente, y esos son algunos de los elementos de paradigmas que tenemos que ir cambiando. Son, antes se utilizaban los medios y la comunicación como herramientas. Y eso hay que cambiarlo, porque si bien sí puede ser una herramienta, un elemento tecnológico que me sirve para, así como el texto, ¿verdad? Que me sirve para activar saberes, la comunicación tiene que ser más allá y puede ser la clase, elementos dentro de la comunicación puede ser la clase como tal. Entonces, no solo usar, y está perfecto, maravilloso, porque tú ves cómo con la canción, con el video, todo, estás haciendo un proceso de comunicación para traer la atención, para enganchar a la gente en la idea del inicial, para el abrebocas se puede decir, ¿verdad? Pero luego vas a la clase tradicional, entonces la idea es no ir a la clase tradicional luego de la motivación, sino que toda la motivación y todo el proceso sea diferente, usando procesos de comunicación. Entonces, eso es lo que se llama la competencia mediática, donde nosotros usamos el lenguaje. No digo aquí el idioma, sino el lenguaje. Todas las formas de comunicación que quieras trabajar, ¿verdad? La tecnología, y ahí sí están el aparato, la radio, la grabadora, el computador, el sonido, y muy importante el discurso, que cuando hablamos de discurso es lo que tú dijiste como empieza la clase. El discurso es eso, lo que tú quieres decir, cómo lo quieres decir y cuál es la intención que tienes para decirla. Y todo eso está soportado con la pedagogía. Entonces, cuando estamos soportando todo con la pedagogía, significa que para nosotros es muy importante el cómo se hace, porque yo tengo mucho respeto por la gente que viene de otras áreas de la educación, ¿sí? Pero hay una ventaja que tienen los licenciados que no tienen, por decir un ejemplo, un ingeniero. El ingeniero tiene el discurso de la matemática, de la lógica, de todo. Eso está perfecto, ¿verdad? Tiene el lenguaje, puede tenerlo. Tiene la tecnología, puede tenerlo. Pero la pedagogía, el lograr esa relación completa. Entonces, por eso la gente que viene de otras áreas siempre le piden, ¿verdad?, que haga procesos que tengan que ver con el aprendizaje de lograr conocimiento en pedagogía. Porque esa competencia, ese pedacito, no se lo enseñan en el perfil profesional de un ingeniero, en el perfil profesional de un abogado, no está la pedagogía. La pedagogía está en el perfil profesional de los licenciados. Entonces, a los que vienen migrando de otras áreas, tienen unas grandes ventajas en el discurso, no lo voy a negar. Un ingeniero, un abogado, imagínate un abogado haciendo una clase de sociales, todo el contexto y todo el bagaje que puede tener, pero siempre va a necesitar tener el complemento de la pedagogía. Es como si un licenciado en sociales quisiera ser abogado. Es lo mismo, ¿verdad? Puede que tenga un conocimiento vasto de las sociales, de los procesos, de cómo se dan las normas, de cómo se dan las leyes, pero le va a faltar, ¿qué? Le va a faltar todo el manejo de la ley, de la norma como tal, de los procedimientos. Entonces, ahí hay que ser un complemento y siempre tener la pedagogía como ese soporte, ¿verdad, Mirley? Entonces, Sí, señora. esas implicaciones en el uso de los medios en educación, en el uso de la comunicación en educación, esto que tiene el semáforo tiene un elemento comunicativo implícito, ¿verdad? El significado de los colores. Ajá. Entonces tenemos colores amarillo, rojo y verde, donde el verde será las cosas que hay que dejar pasar, las cosas buenas, el amarillo, las cosas a las que hay que prestarle atención, y ojo, porque sí también tiene cosas rojas, ¿no?
elementos que nos pueden frenar. Pero como cuando uno va manejando, no significa que el rojo tú no sigas trabajando, ¿no? Tú sigues avanzando porque te encuentras un semáforo en rojo no significa que se te acabó el camino, sino que tú tienes que parar y esperar, reevaluar y arrancar otra vez, ¿cierto? Sí, Si señora. sigues en rojo, ¿qué te pasa? ¿Me estrello? Estrellas, exactamente. Entonces esto es un proceso comunicativo, esto que yo estoy haciendo aquí contigo. Mira, estamos hablando de códigos que te van a permitir hacer unos enlaces mentales dentro de los neurotransmisores, de los conectores, de las sinapsis que hacemos nosotros, que sin yo decírtelo, de pronto tú lo hubieras podido determinar. Ahora que ya te lo dije, entra con mayor facilidad todavía en el proceso de educación, de formación que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar con lo verde. Exige docentes con formación específica, perdón. Exige docentes con formación específica, significa que uno no da lo que no tiene. Entonces yo no puedo ser docente de matemáticas si no sé matemáticas. Yo no puedo ser docente de, no sé, de artística si no sé artística. Tenemos que tener un docente de formación específica. Y lo otro es lo que va a servirnos de mediación, pero tiene que haber algo, como te repito, uno no da lo que no tiene. Importa más el proceso que el producto. Si vamos a hacer una clase, si vamos a hacer un proceso de educación y vamos a usar la comunicación, no tenemos que buscar la perfección. Lo que tenemos que buscar es que el proceso que se esté dando sea efectivo hacia el fin que nosotros estamos persiguiendo en un principio. Imaginemos un proceso de comunicación básico para luego llevarlo a la educación. Yo puedo estar conversando contigo ahora, ¿verdad? Y tú me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, señora. Pero este lenguaje que yo estoy utilizando es un lenguaje muy coloquial. Mira que yo tengo pronunciaciones a veces inadecuadas, las S no me están sonando al final. Entonces, si yo estuviera hablando de un proceso comunicativo perfecto, yo diría que no estoy en un proceso comunicativo perfecto. Entonces, al final, lo que yo quería hoy era conseguir un interlocutor, alguien con quien hablar de este tema que me apasiona tanto, que me gusta tanto, ¿verdad? Y que pudiera encontrar compartir saber. Yo no te estoy diciendo que yo quería convencerte a ti de esto, sino compartir la información. Tú me contabas, yo te contaba y entre todos hacíamos un proceso de comunicación. Pero no significa que yo utilicé una estructura gramatical y una estructura morfosintáctica perfecta, que en este caso sería el producto. Aquí nos interesó más el proceso. Sería igual en un proceso de comunicación de una clase. Entonces nosotros pudimos haber utilizado la radio, pudimos haber utilizado un proceso de danza, pudimos haber utilizado un debate, que son tan chéveres y tan interesantes, un audioforo, un cineforo. Y aunque no estuviera todo perfecto, al final la producción y todo lo que se hizo, aprendimos haciéndolo. Aprendimos construyendo ese clic donde hablábamos de cómo puede la gente aprender a vivir en comunidad, por ejemplo. Entonces no se volvieron unos productores radiales, pero usamos la radio para un fin, para un sentido, para un proceso comunicativo y un proceso educativo. Y hay cosas en amarillo. Ojo, que no sustituye al profesor. Jamás un video va a representar a un profesor. Por eso hablábamos aquí, cuando hacemos educación virtual, sí hay necesidad de esos encuentros sincrónicos, porque el docente si no está presente en el momento en que escribe. Tenemos momentos asincrónicos. Por eso hay gente que se le dificulta a veces hacer educación virtual, porque quiere estar con la persona ahí frente a frente, mirándola, ¿verdad? Tocándola, compartiendo con él. Entonces, cuando hablamos de no sustituir al profesor, no me refiero única y exclusivamente a la presencialidad, sino que no un proceso de comunicación aislado no funciona. Tiene que estar ahí alguien que medie. Lo que pasa es que lo que va a cambiar es la función. No va a ser el dictador de la clase, sino el mediador del proceso. Entonces lo que cambia es la función pedagógica. No cambia el profesor como figura. Y lo otro es que su mayor eficacia, tiene mayor eficacia cuando más se ponga la tecnología en manos de los estudiantes. Cuando nosotros mediamos, hacemos un proceso de intercambio, ¿verdad? La mediación está en la mitad, lo dice Martín Barbero, no está en los lados, no está en los extremos. Entonces, si en un extremo está el profesor y en un extremo está el estudiante, nosotros tenemos que hacer interacción y movernos entre esos dos espacios y dejar que el estudiante también tenga la tecnología en sus manos. Hay gente que quiere hacer videos, no, pero yo grabo, no, pero yo hago todo. Entonces,
¿cómo vas a dejar que el estudiante piense si estamos haciendo un video, por ejemplo, si estamos trabajando educación, específicamente producción? La mirada del docente nunca va a ser igual a la mirada del estudiante. Entonces, ¿dónde emplaza la cámara? ¿Qué es lo que quiere grabar? ¿Qué es lo que quiere contar? ¿Cómo lo quiere contar? Son distintas porque son mundos interiores distintos y eso va a dar resultados diferentes. Y Profe, ahí quiero hacer una pregunta, ahí antes de pasar. En un momento, en una institución, se le permitía a los estudiantes llevar celulares, iPad, todo este tipo de tecnología al colegio. Ajá. Y pasaba que en los descansos, gran parte de los estudiantes pasaban pegados de los celulares. O sea, todos en grupitos sentados. Entonces se tomó como la decisión de no dejar llevar estos aparatos electrónicos a la institución, a menos que fueran solicitados por un docente para una actividad, una grabación, un computador. Bueno, o sea, se pueden llevar siempre y cuando el docente lo autorice. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, digamos que pueden existir dos cosas. Me parece interesante que lo hayan hecho no para las clases, sino para que ellos pudieran tener más interacción en los descansos. Eso me parece muy interesante, porque eso significa que le están dando privilegio a la comunicación interpersonal y eso es valioso. Para mí la comunicación interpersonal es valiosísima, sobre todo porque es posible que cuando ellos salgan de la institución sigan haciendo lo mismo. Entonces la institución, sigan haciendo lo mismo, me refiero a estar desconectados. Conectados, pero al mismo tiempo desconectados de la sociedad, ¿verdad? Entonces, si ese fue la intención, me parece bien, pero uno no puede satanizar a un proceso. Entonces, tendríamos que empezar a buscar los días. Entonces, hoy es el día del no celular, entonces un día del no celular que no se sintiera como restricción, sino como un día para pensar y hacer otras cosas. Y si usted le quita el celular, pero no les ofrece otras opciones, ¿cuál es la gracia? Entonces, quitarle el celular y no dejárselo que lo lleven bien, pero entonces cambió algo en la institución y entonces se ofrecían otras formas de interacción para que ellos aprovecharan el descanso, no con el celular, sino haciendo interacción. Si no se hizo, sí, claro, no vale la pena hacerlo. O sea, no valió la pena quitar porque es una restricción. Y la idea es que hubiese sido un proceso pensado para que se activaran otros procesos comunicativos. Y lo otro es que, de cierta manera, uno también tendría, bueno, y ustedes lo dicen, no, si el docente piensa la tecnología para aprovecharla, no había restricciones y entonces eso me parece bien. Que fuese, lo que me parece es que le faltó un pedazo a mí, porque yo no lo conocí la experiencia, ¿no? Pero si la experiencia fue restrictiva, no estoy de acuerdo. Si la experiencia fue para hacer un cambio de el dejarlo desconectado a conectarlos con otras estructuras, me pareció muy bien. Pero si no hubo la segunda parte, quedó mucho el proceso. Quedó incompleto. Quedó incompleto porque no le hiciste lo que le hiciste fue una restricción. Y usted sabe que lo que pasa con las restricciones, ¿no? Entre la gente más busca maneras de hacerlo de otra forma y entonces puede crear pensamientos delictivos. Entonces, ¿cómo hago yo para traer el celular sin que se den cuenta? Entonces está formando mentes que están pensando en el delito sin querer queriendo. O sea, tú no estás pensando en eso, ¿no? Pero al restringirle algo a la gente porque sí, sin darle las razones, sin decirle por qué, tú lo que estás creando es que esa gente empiece a hacer pensamientos de cómo hago yo para traer el celular sin que se den cuenta. Y eso es un principio básico que luego puede terminar en un proceso anormal. Anormal me refiero a que no cumplen las normas y se acostumbran a buscarle la zancadilla a la ley, a buscarle la zancadilla a la norma. Es mejor que fuese un proceso consensuado. O sea, hoy no traemos el celular, pero lo vamos a cambiar y vamos a hacer otra cosa. Y poco a poco irlo haciendo, no una restricción de ya no se trae el celular más nunca, sino vamos a hacer como los pico y placa. 3 días de celular y ellos mismos se van a dar cuenta los estudiantes de qué beneficios tienen del día que llevan el celular y el día que no llevan el celular. ¿Sí ves? Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo. Y terminamos con esto de las funciones de los medios de la enseñanza, porque teóricamente ustedes pueden consultar que los medios de comunicación tienen 3 funciones básicas. Los de comunicación masivo son educar, informar y entretener. Y uno dice, vamos a hacer la evaluación a los medios a ver cómo quedan.
Pero eso es otro discurso, ¿verdad? Esto es otro discurso. Ahora vamos a pensar en las funciones de la comunicación o de los medios en la enseñanza. Y tiene una función investigativa porque los medios te pueden ayudar a conseguir información. Tú puedes buscar información por internet, tú puedes hacer una entrevista, tú puedes hacer un video, ¿verdad? Qué interesantes son estos videos donde se graba todo el proceso de crecimiento de algo. Por ejemplo, estos experimentos que uno recuerda tanto del frijolito, ¿no? De cuando de la célula y entonces le piden a los niños que lleven el frijolito y que, pues bueno, el tener que esperar es interesante porque los van a ver creciendo, pero también usted puede hacer un proceso de investigación de, ¿cómo se llama eso? Recolección de datos a partir de una grabación donde usted grabe en forma de diario de campo todo lo que va pasando con la información y hay evidencia de ello. Eso que se hace tan simple en la institución luego le va a servir para cuando esté en el bachillerato y cuando esté en la universidad para hacer recolección de datos para proyectos de investigación. O sea, es irle incentivando cómo los medios pueden servir de elemento para recuperar información. Una función motivadora como la que usted comentó, ¿verdad? De abrir espacios, de hacer apertura. Función informativa como la que hacen los noticieros, como la que hacen la prensa, como la que hace un video documental, como la que hace, estamos hablando sobre, no sé, la Segunda Guerra Mundial y nosotros empezar a mirar documentales. Los documentales son los ideales para trabajar información porque los documentales son un formato que tiene que basarse en la realidad y en datos reales, en documentos reales, mientras que las películas son ficción. Todo lo que no es documental es ficción. Entonces hay que ser muy delicados y muy pendientes para ver qué cosas escogemos nosotros. Por ejemplo, yo estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y escojo La Lista de Schindler, que es una película y puede que tenga una información basada en la realidad, pero no todo lo que pasa en la película pasó en la vida real. Mientras que en un documental sí se deberían contar las cosas como sucedieron, soportado en documentos reales. Una función evaluativa porque yo puedo, vamos a suponer que estoy en una clase de educación física o en una clase de oratoria, yo fui docente de español y hacíamos una clase del discurso. ¿Cómo puedo yo evaluar el discurso en tiempo real? Yo le digo al estudiante, entonces yo grabo, ¿verdad? Y luego hago la revisión de esa grabación con el estudiante y entre los dos detectamos, o con el curso, detectamos cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las fallas. Porque la persona que está haciendo el discurso no sabe cómo lo está haciendo. Uno que está frente a él le puede decir, pero la persona puede no quedarse convencida de cuál fue el detalle. O una clase de educación física. Ahora se está usando mucho el video para hacer en los partidos de fútbol, ¿verdad? Para determinar si fue gol, si no fue gol, si fue falta. Pues imaginémonos una acción como esa que no tiene repetición. Si usted ya la hizo, ya no se puede repetir. ¿Cómo prueba que eso sí pasó? Una fotografía, imagen fija, no nos dice todo. Entonces, por ejemplo, los videos o las simulaciones que se están haciendo ahora de los procesos para robótica, para informática, ¿no? Son muy interesantes. La función expresiva, eh, desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? Hablar, leer, redactar, escuchar, ¿no? Y la función lúdica, que de pronto es la que más se utiliza, ¿no? Los medios como espacios de entretenimiento, la comunicación como espacio de entretenimiento. Y lo metalingüístico es lo que va más allá de la comunicación. Entonces, vamos a las ventajas, ¿no? Que tienen los medios de comunicación y la comunicación para tal. Puede mejorar el aprendizaje, ayuda a llamar la atención, le ayuda a enseñar de manera más efectiva, le ayuda a persuadir, emociona. Los niños se enloquecen cuando los niños y los grandes, ¿no? Hasta los adultos, cuando uno le hace apertura con procesos más cercanos, no porque sean muñequitos o no porque sean música, no, es porque son más cercanos a su sensibilidad, por eso llaman la atención. Se puede distribuir material, ahora ya se puede grabar una clase y usted dejársela a los estudiantes, como vamos a hacer ahora, ¿verdad? Y pueden hacer simulaciones sin necesidad de pronto una cuestión física, ¿no? Como con la robótica o como hacer algo que puede perjudicar a los niños, entonces a través de las simulaciones lo podemos hacer. Vamos a suponer que necesitamos saber cómo es la vida en el fondo del mar, pues no tenemos la forma de ir, podemos simularlo a través de informaciones que nos permiten los medios de comunicación.
llevamos a públicos específicos, se leen de manera diferente, se puede enseñar música, se puede enseñar muchas cosas, se divierte, se investiga. Y finalmente lo voy a dejar con esta frase. Esta frase es parafraseada de Einstein, que dice que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, mientras que la cordura es que si quieres resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes a las que haces. Con esto les quiero decir que lo que hacen ustedes puede estar perfecto, porque yo no voy a juzgar lo que hacen, no puedo hacerlo. Son ustedes los que tienen que mirar si dentro de sus procesos educativos la comunicación, perdón, está haciendo mediación. Si no lo está haciendo y ustedes quieren que las cosas mejoren, pues vamos a tener resultados malos siempre, o sea, o por lo menos los mismos que estamos teniendo. Pero si lo que quiero es que las cosas cambien, no digo que sean malos en el sentido de que estén haciendo algo indebido, no, sino que frente a la posibilidad del cambio, no va a haber cambio, porque van a seguir haciendo lo mismo. Entonces la medición va a dar negativo. Si yo quiero cambiar y no hago modificaciones en mis procesos de mediación, los resultados van a ser los mismos, pero frente al objetivo planteado son negativos. A eso me refiero. Y la cordura es que si quieres resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes a las que haces. Entonces hay que empezar a mirar qué cosas, y lo deciden ustedes, qué cosas de la comunicación, qué cosas puedo yo usar, qué procesos, lenguajes, técnicas, discursos, todo soportado en la pedagogía, puedo usar para hacer cosas distintas, donde la mediación sea lo importante, donde al final yo tenga en cuenta lo que yo sé, lo que el otro hace y entre los dos construimos. No es que yo tenga en cuenta todo lo que hace el estudiante solamente, no, no. Es entre lo mío, lo de él y la mediación está en el centro. Entonces puede ser yo tenerlos pendientes o yo saber qué es lo que saben, coger esos aprendizajes y traerlos a la clase. Por ejemplo, hay estudiantes excelentes editando y uno no sabe editar. Entonces uno puede decirle, bueno, venga, usted nos ayuda con la edición. Y esos, miren, los estudiantes que les da una oportunidad de hacer procesos de comunicación, sean formales como los medios, ¿no? Pero también sean de participar, de hablar, de hacer sentir su palabra. Eso ayuda mucho. Freire, que es un pedagogo brasilero que era abogado realmente, que a mí me gusta mucho, él escribió un libro que se llama la Pedagogía de la Liberación. Él tiene una frase que a mí me encanta y es que uno no, que con la palabra uno deja de ser y empieza a existir. Cuando hablamos de palabra, no necesariamente es el verbo oralmente, sino la palabra puede ser la forma de expresión, de dejar que el otro sea también. Entonces, con esta frase final, los dejo y les agradezco la atención de hoy. Muchas gracias, Miller Lady, por ser parte de esta charla. Y estaremos conversando más adelante, pues no está formalmente una nueva videoconferencia, pero en la medida de lo posible, si ustedes tienen un espacio, me escriben o algo, pues podríamos mirar una opción de poder seguir trabajando. Ya está subido o está activo la última tarea final, el cierre del proyecto, tienen bastantes días para hacerlo. Quería dejar por eso esta última charla para que empezaran a pensar en esas cosas, en esas posibilidades que tienen ustedes, porque es tipo ponencia, ¿no? Lo que van a presentar. Si no saben o nunca han hecho antes una ponencia, por favor consulten cuáles son los principios de la ponencia, porque los principios de la ponencia tienen que ver con que usted sea capaz de proponer, de hacer una propuesta a partir de todo el proceso que maneja, ¿no? Entonces, basado en la teoría que ya estuvimos leyendo todo el tiempo en este módulo, basado en su trabajo, pues haga su propia ponencia frente al tema solicitado. Muchísimas gracias, entonces, hasta luego, Miller Ladies. Muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo en una próxima vez. Ojalá puedan seguir en contacto conmigo a través del correo y estaré a la orden para cualquier información. Muchísimas gracias.